Muy buenas, en esta oportunidad quien les habla es el estudiante John Kennedy Penario Castro, estudiante de la carrera de contabilidad, actualmente cursando el segundo ciclo en la Universidad César Vallejo. Pues siguiente les mencionaré el cuento Cera de César Vallejo. Bueno, primero les haré una introducción sobre la vida del señor César Vallejo. César Vallejo fue uno de los poetas más importantes no solo del Perú, sino a nivel mundial, sobre todo en el siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chucos y falleció el 15 de abril de 1938 en Francia, París. Bien, entre sus obras más importantes vamos a encontrar Trilce, Paco Yunque, Los Heraldos Negros, España aparta de mí de Cádiz, pero en esta oportunidad les voy a mencionar sobre el cuento Cera. El cuento Cera trata sobre un personaje en particular, que es conocido como Chino Chale. El Chino Chale es un personaje muy astuto, ¿no? Que es una persona adicta a los juegos de azar. Este personaje fue tan astuto que crea sus propios dados para intentar ganar siempre, lo más que puede. Sobre todo en la calle China, aquí en Perú. Bien, ahora les enseñaré un video donde se muestra un fragmento del cuento Cera, interpretado por mis compañeros. Rayaba la 1 de la madrugada. Alguien apostó 5.000 soles a la suerte. El aire chasqueó como agua caliente, estocada por la primera burbuja de la ebullición. Y si quisiera yo ahora precisar cómo eran las caras circunstantes en aquellos segundos de prueba, diría que todas ellas, rebasándose a sí mismas, y fueron a ser refregadas y estrujadas con el par de dados entre las propias manos, ásperas y fatales de Chale, encendiéndose y afilándose allí, hasta urgir y querer arrancar una novena arista milagrosa a cada dado. Como ansiada sonrisa del destino, Chale deshízose violentamente de los dados, como de un par de brasas que chisporroteasen, y rugió una llenada formidable, grosería que trascendenció en la sala a carne muerta. Palpéme en mi propio cuerpo como buscándome, y me di cuenta de que allí estaba yo temblando de asombro. ¿Qué había sentido el chino? ¿Por qué arrojó los dados así, como si lo hubiesen quemado o cortado las manos? El ánimo de aquellos jugadores, todos, como es natural, en contra suya, siempre. Había, ante tan crestada apuesta, así llegádole a herir de tal manera. Mientras los dados estuvieron abandonados sobre el paño de esmeralda, vinieron a mi memoria los 2 trozos de mármol que vi troquelar a Chale en ya lejana noche. Estos dados, que ahora veía, provenían, por cierto, de las nacientes joyas de entonces. Pues he aquí que ellos eran de un mármol albicante y traslúcido en los bordes y de brillo firme, casi metálico en los fondos, bellos cubos de Dios. El chino, luego de corta vacilación, recogió otra vez los dados y siguió su juego, no sin algún temblor convaleciente en las sienes, que quizás solo yo percibí con harto trabajo. Tiró una vez, barajó, volvió a tirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces.
La novena pintó quina y cena. Bueno, como les estaba mencionando, el cuento Cera trata de una persona, el chino Chale, una persona astuta y inescrupulosa que llega al punto de crear sus dados de mármol, los cuales llama bellos cubos de Dios. Con ellos intenta ganar lo más posible todos los juegos con los dados, ya que era una persona adicta, ¿no? Actualmente podemos ver también que hay personas con adicción a juegos de azar como son las cartas, los póker, que también semeja un poco de la astucia del personaje, ya que ellos también hacen trampa, se podría decir, mediante el conteo de cartas, ¿no? A continuación presentaremos a la psicóloga Adriana Velázquez Lázaro, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Cera. El tema que aborda esta entrevista es sobre las adicciones y ludopatía que se observa en lo que es el cuento. Iniciaremos con una pregunta muy precisa para comprender un poco más de lo que sucede en el cuento, cómo es la ludopatía y adicciones. ¿Cómo identificar qué es la ludopatía? Hola Diana, mira, hay que tener en cuenta que hay tres tipos de ludopatía, ¿no? Está el jugador social, que conserva un control total sobre su conducta, el jugador problema, que es el que aumenta la frecuencia e intensidad de sus apuestas, así como el jugador patológico, que descuida el resto de sus ámbitos de su vida para apostar. Se considera ludopatía cuando una persona ha desarrollado una adicción al juego, es decir, cuando puede llegar a ser un problema que afecte su salud, a su familia y a la vida social y laboral. Se presentan síntomas como la necesidad de jugar cada vez por dinero, ¿no? Cada vez más por dinero. Además, el gasto excesivo de dinero en juego y sus emociones inestables e intentos de evadir las consecuencias genera esta enfermedad, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener la ludopatía y afecta en una edad en especial? Sí, claro, las consecuencias de la ludopatía son graves, ¿no? Por ejemplo, se da la pérdida de dinero y posesiones, la deuda, se genera deuda, ¿no? Inestabilidad emocional, ruptura de las relaciones familiares y sociales, la caída en depresión y otros trastornos emocionales que podría conllevar esta enfermedad, ¿no? También puede haber consecuencias laborales, como el mal rendimiento en el trabajo, a falta de motivación, en algunos casos extremos, ¿no? Obviamente. Otra pregunta que le quisiera hacer, psicóloga, es ¿cómo prevenir las adicciones? Ya que en el cuento Cera se observa el personaje del Chino Challenge que tiene adicciones por el juego, ¿no? Y también por su adicción por fumar. Esa sería mi tercera pregunta. ¿Cómo prevenir esta adicción? Claro, la prevención básicamente se va a tratar en la educación, ¿no? O sea, uno tiene que monitorear y crear apoyo, ¿no? A las personas que padecen esta enfermedad. Es importante también establecer sistemas de seguimiento y apoyo, obviamente, para evitar que la persona se sienta sola y sin ayuda. Además, hay que educar sobre los peligros de las acciones, ¿no? Y enseñar a las personas cómo reconocer cuándo una adicción es potencial. Muchas gracias, psicóloga. Esas eran las tres preguntas que queríamos hacerle. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Gracias. Bien, podemos mencionar que para culminar, la moraleja que nos deja el cuento Cera es que al igual que la cera, nosotros las personas podemos cambiar y moldearnos con respecto a las circunstancias que nos da la vida día a día, así como el personaje en la parte final del cuento.